He-Man, He-Man. Ahora probarás la fuerza de mi puño. La oyes aquí, pero la sientes allá. La poderosa fuerza del nuevo He-Man Punch fulminante se siente y se escucha. Con He-Man allá, Grayskull será mío. Como dice Cara de Hueso, oyes la fuerza de mi puño aquí, pero la sientes allá. ¡Oh! ¡De veras la sentí! Siente la fuerza del nuevo He-Man Punch fulminante y sus nuevos guerreros heroicos, con la calidad y garantía... Dragon, Dragon. Ahí te va un tiro paralizador de mi dragón y... ¿Y qué? ¡Congelados, hijo! El dragón paralizador con su certera puntería congela a sus enemigos. ¡Robot, atácalo! El dragón paralizador no puede detener al más poderoso robot del universo. ¡Ya verá! ¡Congélate, robot! ¡Congélate! Nuevo Skeletor con dragón paralizador y nuevos guerreros malvados de la colección Amos del Universo, con la calidad y garantía... Con el micrófono cabeza de lobo de la montaña tenebrosa, tu voz se escucha así. Es He-Man. Se acerca a la montaña tenebrosa. Lo atraparé. Con la cabeza de lobo puedes hacer también espeluznantes sonidos. Te atrapé, He-Man. Caíste en la trampa. ¡Escapó! Pero la próxima vez, la montaña tenebrosa no te dejará escapar. Montaña tenebrosa de los Amos del Universo, con la calidad y garantía... Tiburón. El tiburón terrestre con su poderosa mandíbula devorará a Mechanic. ¡Ya! ¡Auxilio! Y después a He-Man. Tiburón, tiburón, ¡Ayúdame, He-Man! tiburón. Te daré una lección que nunca olvidarás. Nuevo tiburón terrestre, tanque devorador, de la colección Los Amos del Universo, con la calidad y garantía... Spyro. Spyro. ¡Auxilio! ¡Lo atrapaste, Spydor! Spyro atrapa al enemigo con sus tenazas y avanza a la velocidad de sus 6 patas. ¡Suéltame, pata larga! ¡Suéltame! ¡Te dejaré donde no puedas escapar! Spyro. ¡Bien, Spydor! ¡Y ahora vamos por He-Man! Nuevo vehículo Spyro, tarántula trituradora, de la colección Los Amos del Universo, con la calidad de garantía... Por el poder de Grayskull, yo tengo el poder. ¿Qué pasa, coleccionistas? Aquí Luis Recoil con todos ustedes para tener otro directo o en vivo donde hablaremos de todas estas novedades de Master of the Universe o Amos del Universo. De verdad que estoy muy emocionado y tenía muchas ganas de hacer este directo ya que tenemos, vamos, muchísimas novedades. Como siempre, Mattel no me da tregua y va sacando todos los días muchas novedades y la verdad que se agradece bastante porque nos eleva el hype más si cabe en lo que al universo de Master of the Universe se refiere. Y bueno, en principio ahora mismo somos 9 en el directo. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí compartiendo este ratito conmigo. Vamos a ir saludando a la gente. Sí, señor. Tenemos aquí al amigo Timeto. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. Me alegro que estés por aquí disfrutando. Espero que lo pases bien. Al amigo Juve. Sí, sí, señor. O un auténtico crack asiduo al canal, se agradece bastante. El amigo Javier Marcos, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece. El amigo Jesús Robles, otro asiduo al canal, muchísimas gracias. El amigo Bebe Snake, otro grande asiduo al canal que no se pierde ningún directo. El amigo Joseph, otro gran amigo del canal, gracias por estar por aquí, se agradece bastante. El amigo Juve por aquí todo emocionado, sí señor. El amigo Motudata, del cual les animo a que pasen por su canal en YouTube. Un auténtico documental virtual en lo que al universo o lore de Master of the Universe se refiere. De verdad, muy bueno su canal, se lo recomiendo.
El amigo Mainan Son, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. La amiga Inés Jacqueline, otra asidua al canal, se agradece bastante el apoyo, un fuerte abrazo. Y bueno, de momento somos 10 en el directo, teniendo en cuenta la hora que es y demás. Espero que todo el mundo haya cenado. Bueno, la idea de este directo más o menos yo calculo que durará una hora más o menos y bueno, vamos a disfrutar y vamos a ir analizando todas estas novedades que nos han traído los chicos de Mattel. Evidentemente hay que darle las gracias. Aquí tenemos al amigo Manuel Caritas desde su cuenta en Instagram y evidentemente en páginas especializadas ha ido compartiendo, ¿no? Todas estas novedades y evidentemente yo creo que hablar ya de lo que vendría a ser el pack del glorioso Talon Fighter, ni más ni menos, esa pieza brutal del cual viene a agrandar más si cabe nuestro Castillo Grayskull Origin. De verdad que es alucinante, ¿no? Hablar de este accesorio o expansión es hablar de un accesorio realmente mítico, de un vehículo brutal que todos o la gran mayoría de los niños de la época, de los geniales años 80, quisimos tener para ya tener una pequeña idea de lo que era tener el Castillo Grayskull, porque recordemos que en aquella época, vamos, los agraciados que tenían el Castillo Grayskull eran muy afortunados porque era un juguete muy caro, ¿no? Y bueno, evidentemente a las imágenes me remito, ¿no? O sea, estamos hablando del Pod Raid and Talon Fighter. Recordemos que el arte es realmente brutal. Viene en un empaque cerrado, evidentemente es normal teniendo en cuenta que viene desarmado. Y sin lugar a dudas nos entra por los ojos todo el arte maravilloso y todas las batallas que podemos hacer con dicho accesorio, ¿no? De verdad, realmente brutal. Y bueno, tenemos aquí unas cuantas imágenes, vamos a disfrutar. Vemos aquí el arte lateral, en el cual podemos ver varios rotones aquí que vienen a atacar el Castillo Grayskull. Vemos aquí al amigo Zodak, ¿no? Realmente invocando los poderes místicos con el amigo He-Man dentro del Talon Fighter. Y por aquí detrás vemos a un personaje realmente genial en una bestia alada, del cual recordemos que pertenece al lore de Master of the Universe, en el cual no sé si será un huevo de Pascua o algo que posiblemente veamos en un futuro. De verdad, yo espero sinceramente que Mattel, en su inmensa sabiduría, no nos deje sin personajes del calibre de Megator, o sea, los gigantes, ¿no? Megator y Titus, o el mismo Granamir, ¿no? Un personaje muy mítico y muy querido por el fandom de Master of the Universe, ¿no? De verdad que yo lo espero con muchas ganas y que después saque este tipo de personajes alternativos que también son geniales para engrandecer más si cabe nuestro universo de Master of the Universe. Vamos a saludar aquí al amigo Joseph. Saludos, Recoil, acá presente, se agradece bastante. Evidentemente lo que dice el amigo Juve, ¿no? El arte es una maravilla, totalmente de acuerdo. El amigo Christian Freire, otro asiduo al canal, muchísimas gracias por estar por aquí. Saludos, amigo Luis, aunque no es el tema del vídeo, ¿cuánto tiempo más durará Moto Origin? Bueno, vamos a ver. Eso ya lo estuve hablando por diversos grupos de WhatsApp, redes sociales y demás. Teniendo en cuenta lo que ha mostrado Mattel, que recordemos que todo lo que hemos visto y demás, tanto de Masterverse como de Origin, es lo que va a salir en este año fiscal. ¿Hasta cuándo es el año fiscal? Pues hasta marzo del año que viene, ¿no? Con lo cual se nos vienen bastantes cosas y de momento, salvo por exclusivas de PowerCon o GrayskullCon o San Diego Comic Con, de momento todo lo que se ha mostrado en estas últimas semanas es lo que vamos a tener en este año, ¿no? Recordemos también que para el 2024, en principio, lo único que tenemos asegurado es ese Mega Playset de nombre Eternia Origin, del cual los agraciados que se pudieron hacer con él, pues lo van a tener a lo largo del año, si mal no recuerdo, a partir de verano. Yo creo que julio, agosto ya empiezan a enviarlos, ¿no? Y bueno, vamos a saludar aquí al amigo Han Sosa, otro asiduo al canal, un gran amigo aquí de Las Palmas de Gran Canaria. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias por estar por aquí. Y bueno, vamos a seguir analizando, ¿no? Todas estas imágenes maravillosas. La verdad que el arte es precioso. Y hablando un poquito del tema, yo espero que en un futuro los chicos de Mattel, ¿no? O sea, hagan una recopilación de todo este arte que hemos tenido en estos últimos años en lo que a Master of the Universe, tanto Origin como Masterverse, New Eternia se refiere, y nos los hagan en una enciclopedia, en un libro de arte. Yo creo que es digno, ¿no? De juntar todo este arte maravilloso del amigo Axel Jiménez, entre otros, ¿no? Y poder disfrutar y tenerlos en nuestra biblioteca coleccionil, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
y tenerlo a mano para disfrutar y para que las siguientes generaciones disfruten de este arte maravilloso, porque es realmente brutal. Aquí vemos pues al amigo He-Man, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el Talon Fighter, ¿no? Y bueno, tenemos la parte frontal de este maravilloso Pound Reed y Talon Fighter, de verdad que es precioso. Vemos ahí estos dos rotones, vemos al Talon Fighter en todo su esplendor. De fondo tenemos ese genial arte del castillo Grayskull. En la parte de abajo pues vemos otro campo de batalla donde vemos aquí a Merman, el hombre bestia Lord of Power, vemos ahí a Triclops, al mismo Skeletor, en fin. De verdad que el arte es una gozada y nos deja volar la imaginación, ¿no? Recordemos que en los años 80 el arte propiamente dicho de los blisters y de las cajas de los vehículos de Masters of the Universe nos hacía explotar la cabeza, ¿no? Y evidentemente todo esto ha sido plasmado en estos nuevos juguetes, figuras de acción coleccionables y demás. A ver qué dice el amigo Mindson. Sacando figuras nuevas como el pack de los hombres serpiente Origin todavía puede durar bastante. Evidentemente, totalmente de acuerdo contigo. Está claro que si quiere Mattel puede expandir muchísimo el universo de sus figuras de acción en lo que a venta se refiere, ¿no? Estamos hablando que Motu, o Master of the Universe, o Amos del Universo, tiene un lore realmente brutal. Estamos hablando que tiene 40 años de historia de cómics, trasfondo, Filmation, la línea Master of the Universe 2000X, New Adventures, en fin, los crossover que ha hecho en los cómics con DC Multiverse, en fin, el límite es la imaginación, ¿no? Y en todo caso, todo lo que quiera expandir Mattel es bienvenido siempre y cuando sea acorde a los universos de Master of the Universe, ¿no? Yo creo que ya han cumplido de sobra con ese subgrupo llamado Sunman, yo creo que ya está bueno ya. Me gustaría ver otros subgrupos como los Galaxy Fighter o los Galaxy Heroes, del cual tengo ahí al amigo el vikingo ahí, lo tengo en el blister. O, ¿por qué no decirlo? Subgrupos tan maravillosos como pueden ser los Fuerza T de Argentina, que de verdad serían muy, muy bien recibidos por todo el coleccionismo, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Evidentemente la última palabra lo tiene Mattel. Sí es verdad que ahora mismo Master of the Universe goza de muy buena salud. Recordemos que próximamente, a lo largo de este año, si no me equivoco, tendremos la segunda parte de Master of the Universe Revolución, la segunda parte de esa serie del amigo Kevin Smith. Y bueno, ahí tenemos todavía un montón de chance para ver personajes nuevos, siempre hablando de Master of the Universe, Masterverse o New Eternia, ¿no? Saludar aquí al amigo Israel, muchísimas gracias por estar por aquí. El amigo Belmont, otro grande del canal que suele estar bastante, muchísimas gracias. Aquí el amigo Han Sosa. Sí, efectivamente, molaría tener Fuerza T. El Point Red y el Talon Fighter Vintage me dio mucho trabajo conseguirlo con la computadora, ordenador de cartón en buenas condiciones. Yo creo que ahora viene en pegatina, ahora lo vamos a ver. Aquí está el amigo Israel, me encantaría Fuerza T, totalmente, a mí me encantaría. De hecho, queridos amigos, he ido adquiriendo figuras extras para hacerme mis custom. De hecho, tengo varios proyectos aquí en la mesa de trabajo pendientes y uno de ellos, evidentemente, es ir haciéndome algún personaje que otro de Fuerza T. Próximamente, en la medida, en los próximos meses, si saco tiempo, pues lo iré mostrando en el canal, ¿no? Aquí el amigo Bebe Snake dice, al principio de Origin, al ver las prisas con las que sacaban las Way tras otras, a la velocidad vertiginosa, llegué a sospechar que podían tener algún problema de derechos y por eso las prisas. Pues no lo creo, porque Mattel prácticamente es dueña y señor de todo lo que a Master of the Universe se refiere. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? En todo caso, estamos gozando de estamos viviendo una época dorada para coleccionar Master of the Universe. Viene el plástico de la computadora. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, es correcto, amigo Belmont. Sí, viene así. Vamos a seguir disfrutando. Aquí tenemos el arte, como dije anteriormente. Vemos aquí a Evelyn con Panther luchando contra Tila y el Battle Card. En fin, realmente brutal. Vemos aquí, si no me equivoco, al amigo Manatams. Vamos, poco o nada puedo decir del arte de la caja del Point Dread y Talon Fighter que no se haya dicho ya. O sea, maravilloso. Pues aquí tenemos por la parte de atrás la contraportada, ¿no? Vemos aquí al amigo Stratos Minicomic. Vemos aquí a He-Man con Tila en el Point Dread. Y por supuesto a Skeletor con el maravilloso Rotón. Mención especial, por supuesto, al Action Feature, ¿no? Que evidentemente tenemos dos opciones. Uno, evidentemente ponerle el accesorio y demás con
con el láser, la torreta láser, ¿no? Está maravillosa. Tenemos aquí el Pondred, evidentemente con su acople, de verdad, a los hechos me remito. Es un accesorio realmente brutal que yo creo que es digno de tenerlo para agrandar más si cabe lo que vendría a ser el Castillo Grayskull, ¿no? Y por supuesto vemos aquí las figuras a la cual pertenece este playset, ¿no? O sea, estamos hablando de Dragon Blaster Skeletor, King Random Master of the Universe 2000X, tenemos aquí al amigo Slamurai, que tengo muchas ganas de tenerlo, y bueno, todo lo que vendrá a ser los Snake Men, ¿no? Snake Face, los Horda Trooper y la Snake Tila. Y bueno, aquí tenemos pues lo que vendría a ser la portada. Efectivamente, la computadora, como estaban diciendo ahora mismo el amigo Belmont, se viene por aquí y viene en plástico. De verdad que es algo realmente genial. Vamos a saludar aquí al amigo Fran Romero. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Ya estamos en el directo, saludos a los presentes. Gracias a ti por venir. Ahora mismo somos 18 en el en vivo. Muchísimas gracias, se agradece todo el apoyo. El amigo Juve dice, si tienes el castillo tienes que tener este set sí o sí. Evidentemente yo creo que es un accesorio brutal que hay que tener, evidentemente, por los motivos que has comentado, amigo Juve. El amigo Timeto Bot Esponja dice, a mí me hubiera gustado un Talon Fighter que cargue 2 tripulantes. Pues viendo el arte, la verdad que ahora sí me surgió la duda. Porque si no me equivoco, aquí en el arte este vemos que caben 2 figuras, no sé. Habría que verlo, todavía es pronto, vamos a ver, no, de momento no sale nada. Aquí en principio aparece He-Man, pero me atrevería a decir, no sé si me equivoco, corregirme si me equivoco, pero yo creo que el Talon Fighter van a caber 2 figuras, porque si te das cuenta aquí vemos también a He-Man y a Stratos. Ojo al dato, ¿eh? Vamos a ver qué pasa en todo eso. Ahí el amigo Juve, por favor, denle like ahí al directo, por favor, y compartan con los amigos coleccionistas. La verdad que se agradece bastante. El arte es precioso. Vamos a esos likes, niñas. Muchísimas gracias. Ahora mismo somos 20 en el en vivo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir disfrutando. Y bueno, yo creo que ya del Talon Fighter poco o nada podemos decir que no se haya dicho ya. A ver si tenemos aquí alguna... Ah, vale, tenemos aquí el vehículo propiamente dicho. Sí, señor. La verdad que es precioso. Aquí lo vemos con más detalle lo que vendría a ser el mini playset de la torre, lo que vendría a ser el anexo de la torre, y por supuesto viene en un perfecto plástico con sus pegatinas. La verdad que es un acierto por parte de Mattel que lo haya hecho así, porque de verdad así mola bastante y el cartón, pues como bien saben, suele romperse bastante, ¿no? A ver lo que dice el amigo Motudata. El amigo Nigredo consiguió fotos y parece que entra una sola figura, como en el vintage. Bueno, pues vamos a ver. Evidentemente, independientemente de eso, pues está claro que el playset mola bastante y la verdad que viendo las imágenes, totalmente de acuerdo contigo, amigo Ojito, porque tiene toda la... Ahí está. Cabe una figura, está claro, aquí lo vemos, con la cabina abierta y por supuesto, efectivamente, solo cabe una figura, por lo que estoy viendo en la imagen, ¿eh? Está claro que es un playset muy querido, ¿no? Y muy solicitado, y era cuestión de tiempo que lo sacaran, porque al tener ya el playset del Castillo Grayskull Origin, era cantado que iba a salir, ¿no? A ver lo que dice el amigo Man Night Son. El arte de Arce Jiménez es uno de los puntos fuertes de Origin, totalmente de acuerdo. Te mete de lleno en el mundo porque capta toda la magia de Moto, efectivamente, y más teniendo en cuenta que el amigo Axel Jiménez es un chaval como nosotros, coleccionista que ama lo que hace y ama el universo de Master of the Universe o Amos del Universo, ¿no? Y eso evidentemente se plasma en el trabajo que hace, que es realmente brutal. Una figura por lo mucho comprarán más de uno. Pues no te extrañes. Habrá coleccionistas que comprarán 2 cajas, uno para jugar y disfrutar con tu Castillo Grayskull y otro para tener en caja ahí perfecta. La verdad que la economía ahora mismo no está para comprarse 2. Yo me pillaré uno y gracias, evidentemente, si llega a tienda física. La versión Classic cabe en 2. Pues mira, ese es un detalle que no lo sabía porque evidentemente no me agencié en su momento la versión de Master of the Universe Classic, ¿no? Pero mira, buen dato, amigo Belmont, gracias por aportarlo. Le han vuelto a poner el matamoscas en la pegatina de las herramientas, dice. Qué bueno, ¿verdad que sí, macho? Qué bueno, sí. No había caído en el detalle, gran aporte.
Y bueno, y aquí tenemos la última imagen, un poco lo que vendría a ser random, ¿no? Lo que vendría a ser render, perdón. Y la verdad que si lo hará dudas poco o nada, puedo decir ya que no se haya dicho ya de este Mega Playset. Dicho esto, vamos a proceder a hablar de las siguientes novedades. Tenemos aquí también la figura de que es exclusiva temporalmente, por lo visto, de la empresa de Target, de ese centro comercial estadounidense, que es el típico centro comercial que le hace competencia también a Walmart, etc, etc, ¿no? Y bueno, pasamos directamente a lo que vendría a ser a esta versión de Man at Arms, de Duncan, del Bigotes, como se le conoce también, gracias al amigo el bananero, que aprovecho y le mando un fuerte abrazo. Y bueno, evidentemente esta versión de Man at Arms, a mí en lo particular, me fascina. Estamos hablando que para mí fue el mejor personaje con diferencia de la serie de Masters of the Universe Revelation. Era el guerrero brutal que metía caña ahí a tope, ¿no? Y por supuesto esta versión se va a venir a la casa sí o sí porque yo creo que se lo merece. Evidentemente a los hechos me remito, miren estas imágenes, me parece una bestialidad brutal, o sea, ustedes dirán, yo creo que es digno de estar en la colección de nosotros. A mí me parece precioso el Duncan. Seguimos. Aquí tenemos las dos versiones, la versión normal y la versión del cual estamos hablando, que si lo hará dudas yo creo que es espectacular. Sí es verdad que bajo mi humilde punto de vista esta cabeza mejora con creces esta, porque si se dan cuenta tiene una forma achatada y demás. Hay que tener en cuenta también que son la primera wave o la segunda wave, si mal no recuerdo, que sacó Mattel en lo que a Masters of the Universe se refiere, Revelation. Y bueno, aquí se nota el trabajo que ha mejorado bastante. Tiene una cara más sólida, más de mala leche, ¿no? Más de guerrero, con lo cual me parece bestial. Totalmente, vamos, yo creo que va a caer sí o sí, ¿eh? Ahí tenemos otra imagen. Y aquí tenemos pues a Duncan, evidentemente, con su versión, o sea, un poco más a la vista sin el accesorio, sin el lanzacohetes, ¿no? Yo creo que va a estar muy, muy bien y es digno de pillarlo. Vamos a saludar aquí a la amiga Ostancia. En tu opinión, aparte de King Grayskull de Revelation, ¿qué otro elemento de esa serie no debe ser tomado en cuenta para nada para futuras adaptaciones de Motu? Bueno, evidentemente es que entramos en un terreno en el cual es el tema de los gustos personales, ¿no? Está claro que si Mattel lo ha implementado es un personaje canon, guste o no. Otra cosa es que en otras versiones, como en la línea de Masters of the Universe 2000X, nos presentaron a ese típico King Grayskull, evidentemente con esa estética vikinga que tanto gustó, que de hecho es la que me gusta a mí, la versión Classic, ¿no? Pero eso no quita para que ahora en este universo lo hayan plasmado así. Bueno, ellos lo han decidido y no cabe duda de que es canon. Que yo, la siguiente, lo que vendría a ser la expansión, evidentemente yo también lo quitaría. Es un personaje que quitaría y quitaría a lo mejor, pues no sé, la verdad que alguno más, pues no sabría decirte. Yo creo que así un poco a bote pronto es el más que choca, ¿no? Porque ya veníamos con un concepto del King Grayskull, pero bueno, evidentemente para gustos colores y ahí lo tienen. Es un éxito de venta porque es una figura que se está buscando bastante dentro del coleccionismo, ¿no? Todavía es pronto, vamos a ver qué nos deparan. Yo creo que habrán tomado buena nota e intentarán con esta nueva adaptación pues captar más seguidores y agradar más si cabe a los fans de Masters of the Universe, ¿no? Totalmente. Recoil, estas cadenas como Walmart hacen envíos internacionales porque Skeleton New Aventura creo que también va a ser exclusivo. Pues amigo mío, si te digo la verdad, no lo sé. Dudo mucho que este tipo de centros comerciales o cadenas de tiendas yankee hagan envíos internacionales. No obstante, lo desconozco. Luego, evidentemente, si hacen envíos internacionales, si se da el caso, evidentemente hay que tener cuidado con el tema de las aduanas porque te puede salir un pico, ¿no? Lo que vendría a ser hacerte con un par de figuras. No sé, el caso sería investigar un poquito, meterte en la página web de Walmart o Target e investigar un poquito, ¿no? Porque está claro que es complicado, aunque sinceramente lo dudo mucho, ¿eh? Aquí la gente poniendo sus opiniones. Sí, evidentemente para gustos colores. Yo tengo el concepto ese que a principios del 2000, cuando me presentaron
esos dibujos animados de la línea de Masters of the Universe 2000X me pareció brutal. O sea, me encantó esa forma de plasmar al King Grayskull, porque no teníamos ninguna referencia anteriormente de dicho personaje, solamente esa sombra siniestra, ¿no?, que veíamos en el minicómic de Motu, que nos traía, ¿no?, las primeras waves de la línea vintage de Masters of the Universe. Y bueno, la verdad que está claro que era el que más o menos todo el mundo tenía en concepto, y bueno, ahora Mattel decidió con esta serie cambiarlo, pues bueno, ellos sabrán. A mí personalmente no me gusta. Aquí el amigo Javier Romero, buenas noches, bienvenido. ¿Saldrán todos los de Suman en Masterverse? Pues no lo sé, amigo. Yo, personalmente, independientemente que las figuras estén bien y demás, yo espero que no, porque es un puesto que están ocupando en el cual podrían anexar otro personaje más significativo, ¿no? Como podría ser los Hombres Roca, como podría ser Cyclone, como podría ser, yo qué sé, Modulok, o sea, un módulo versión Masterverse o New Eternia tiene que ser brutal. Entonces vamos a ver, yo creo que deberían darle prioridad a una serie de personajes principales y ya después que hagan lo que quieran, ¿no? Lo que dice el amigo Motudata, acuérdense que en la serie CGI cambiaron a Grayskull nuevamente y es un pelón de barba, totalmente. Por eso te digo, es que cada época y cada forma de expresar que tiene Mattel a la hora de poner sus personajes es lo que tiene. Ellos son dueños y señor de hacer lo que quieran con su línea y bueno, puede gustar más o menos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir, ya hemos hablado aquí del amigo Duncan. Vamos a seguir con la siguiente noticia. Bueno, tenemos ya preorden del amigo Tubad en la tienda Big Bang Toy Store. Y bueno, aquí es donde la matan, como dice el otro, y vamos a disfrutar una entrevista, I'm ¿no? super excited to show you the latest offerings for our Masterverse Core action figures. Ahí We start está. off with Revelation Merman. We have a new Eternia Faker, new Eternia Buzzoff, Wow. and Princess of Power Grizzlor. What I wanted to do with new Eternia was to keep the overall essence of the characters, but we wanted to add little details to kind of update them, making it a little more modern. So I'm going to start off with Masterverse Merman Sencillamente here. brutal. He's got the Brutal. classic Miren chest ese Merman, armor, niño. and he comes with this cool sword that's more like the vintage sword. This is a new Eternia Buzzoff. He's obviously very Buzzoff insect-like. está He has huge bestial, pero blue con el wings casco, and grabber claws. Si le Cool quitas thing el about his casco wings is ya that the se wings are articulated. me choca un Faker's poquito. new Eternia. The coolest thing about this Faker is that the original toy had a Saludar aquí al label, amigo but we Ciro made it Alfonso. sculpted Muchísimas this gracias por time. estar por This aquí. axe is actually looks like kind of Ese Frankenstein, 'cause I kind Maracucho. of see this, Muchísimas gracias por Faker estar por character aquí, as kind of hermanazo de Frankenstein Venezuela. Claro que monster that sí. Skeletor Un built. fuerte This abrazo en face la is distancia a todos los unmistakably amigos He-Man, but you can see there's something y sinister hermanos behind those venezolanos eyes. que están ahí, que Here we son have muy fan Grizzlor de in Master of all the his Universe. furry glory. We give him a look that's close Totalmente, to amigo what he Juve. looked like in the Princess of Power She-Ra cartoon. On the Wow. back, he has a slot so you can put his axe in there. I think the collectors are going to be really excited for all of these. They're all dynamic, they're Ay, all Dios. amazing, and most of them are the Me first time they're emociono gonna be seen con in estas Masterverse. figuras, Está muy bien, Creo que es digno de repetir el vídeo. Vamos a ponerlo otra vez porque alguno igual no se quedó con la copla. Ahí está. I'm super excited to show you the latest Ahí offerings el amigo for our Damon Lee. Masterverse Core action figures. You start off with Revelation of Power Grizzlor. What I wanted to do with New Eternia was to keep the Impresionante. overall essence of the characters, está but we wanted Buzzoff. to add them, making it a little more modern. So I'm going to start off with Masterverse Merman here. He's got the classic chest Están- armor. And Vamos. he comes with this cool Personalmente sword yo that's las voy more a like pillar the todas. vintage sword. O This sea, is estoy a new dudando con Eternia Buzzoff, Buzzoff. pero He's, seguramente cuando obviously vea las very figuras en mano, insect-like. seguro He que has caeré huge blue vilmente. wings and grabber claws. Cool thing about his wings is that the wings articulate. Faker's new Eternia. Pero es que The es coolest thing brutal. about this Faker is that the original toy had a label, but we made it sculpted this time. This axe is actually looks like kind of Frankenstein. Bueno, y el 'cause I detalle kinda del hacha see es- this, Faker es que es character as kind of impresionante. like a Frankenstein monster that Skeletor built. His face is unmistakably He-Man, but you can see there's something sinister behind those eyes. Here we have Grizzlor. in all Grizzlor his es furry glory. brutal. We gave him a Hecho look un that's fiel close reflejo del to what personaje he que looked like in representa the estética Princess of Power, Filmation She-Ra mezclando cartoon. Classic. On the back, he has Brutal. a slot so you can put his Lo voy axe a in there. pillar sí o sí I think porque the me quedé sin collectors la are going to versión be de really Master of excited the for all Universe of these. Origin. They're all dynamic, they're all amazing, and most of them are the first time they're going to be seen in Masterverse. Es brutal. Pues bueno, ya hemos visto el vídeo, minimizamos. Vamos a ver aquí las imágenes con más calma para disfrutarlas más si cabe. Sí, de verdad que han mejorado muchísimo,
Totalmente. Grislor es que cae sí o sí. A ver qué dice el amigo Ciro. Esa es la variante de Faker que me gusta, la de la pechera de ese color. Efectivamente, es que el Faker enamora ese color fucsia, como es la... O sea, evidentemente ese guiño al que están representando es al Faker, ese maravilloso que vimos en la contraportada de los Minicomics, al clásico, al vintage. ¡Wow! Es maravilloso. La cara de Faker lo han clavado. Sí, curiosamente, amigo Mind and Son, con la cabeza de Faker lo han clavado, no así con He-Man. Sí es verdad que la versión del 40 aniversario mejora bastante, pero si vemos las otras versiones de Revelation y demás, es que la cabeza es horrible, ¿eh? A ver qué dice el amigo Ojito de Motudata, gran canal. Primera vez que tiene los circuitos esculpidos, dice el diseñador. Totalmente, sí, se han limitado, se han tomado la libertad y la molestia de incrustarlo en lo que vendría a ser en el pecho, ¿no? No se han limitado a hacer una serigrafía, ni pegatina, calcomanía, ni nada, ¿no? Sino serigrafiado, o sea, esta figura va a volar de las estanterías, amigo. Ahí lo digo, ahí lo dejo, ¿eh? Pues bueno, dicho esto, vamos a disfrutar. Tenemos aquí, pues para muestra un botón, lo que estábamos hablando de la cara del amigo Faker, sin lugar a dudas es espectacular. O sea, miren las facciones, los pómulos que bien hechos, lo que es aquí lo que vendría a ser la boca, tal, los ojos. Vamos, como dice el amigo Raúl el Pelón, de pelos. O como dice el amigo Ariel, picuda la figura. A ver lo que dice el amigo Timeto. A mí me encantaría un dúplico en Masterverse, ya que en Origin mucho rollo, pero nadie lo tiene. Bueno, pues te diré, amigo Timeto, que yo mira lo que estoy haciendo. Yo estoy aquí haciéndome un medio custom. Estoy trabajando en ello. Tiene la pintura base y demás. Y bueno, todavía está en fase de producción. Tengo muchas ideas en la mente para irselas plasmando poco a poco y demás, pero bueno, si a grueso modo no queda de otra que currártelo, hacerte un custom. Y para Masterverse, pues evidentemente pillarse la versión de Revelation del Battle Cat, que está espectacular, que ahora mismo creo que está bien de precio, 20, 25 euros si no me equivoco, y hacerte un custom. Masterverse ha mejorado al 1000% con sus esculpidos, totalmente. Te está quedando muy chulo el custom. Muchas gracias, amigo Juve. La verdad que no tengo ni tiempo. Tengo miles de cosas para pintar. Tengo aquí también un custom de G.I. Joe ahí a medio terminar todavía. Estoy a 1000 cosas pintando miniaturas. Tengo aquí al amigo Bender también esperando, que es el personaje de Dragones y Mazmorras o Calabozos y Dragones. Tengo 1000 cosas pendientes aquí para pintar y no me da la vida. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo aquí al amigo Beto. Buenas tardes, gente. Qué rico trabajar y a la vez despejarse viendo en vivo. Se agradece el apoyo. Saludos, compañeros. Gracias por estar por aquí. Muchas gracias, amigo Ciro. Se agradece. Y bueno, vamos a seguir. Tenemos aquí, evidentemente, la cabeza de Busoff, que estarán de acuerdo conmigo o no, en que evidentemente la figura gana con el casco puesto. Tiene esa estética muy cibernética, pero sí es verdad que la cabeza sin el casco me rilla un poquito, la verdad, ¿eh? Y aquí está lo que acaba de comentar el amigo Motudata. Como bien pueden ver, está esculpido. Aquí vemos las dos cintas haciendo locución a su tema robótico androide. Buah, es que la figura está brutal. Está muy, muy chula. No sé si serán cosas mías o que a lo mejor es un prototipo, pero no sé si ustedes se están dando cuenta que, por ejemplo, los brazos tienen un tono de azul diferente con respecto al pecho, o a lo mejor será la imagen o son cosas mías. En todo caso, independientemente de eso, la figura está muy bien y va a caer sí o sí. Lo que dice el amigo Motudata, sí, efectivamente, Busoff sin casco es que se parece a Bumblebee, el de Transformers. Pues sí, yo creo que tiene eso. Y bueno, se hace presente el amigo Grislor. Madre mía, tío. La verdad que la figura está muy bien, muy bien.
Bunker, tírate uno en vivo como tu data, eso es un doctorado en máster. Pues sí, lo tengo presente. Tengo una lista aquí de gente, pero es que claro, tengo 1000 cosas. Ahora estamos en Semana Santa, hay que estar en familia y demás, hay muchas cosas, el trabajo, en fin, la casa, son 1000 historias y no me da la vida para contactar con la gente. Estoy llevando un orden y más o menos de la gente me voy contactando con ellos, estoy viendo, estoy cuadrando cuando les viene bien, cuando les viene mal. Ya tenía en mente cuadrarlo con el amigo Motudata, con el amigo Ojito, del cual lo tengo muy presente, él lo sabe. Y nada, estamos pendientes, vamos a ver cuándo lo podemos hacer. A ver si de aquí a un mes, 2 meses lo podemos organizar, porque tengo una lista de espera brutal. Seguimos disfrutando del amigo Grislord. Aquí vemos el detalle del arnés, donde evidentemente se guarda el hacha. Está súper trabajado. Tenemos también el detalle que no habíamos nombrado anteriormente del hacha de Faker, que hace referencia a que es un hacha metálica. De verdad que está muy, muy bien. Ojo también, mención especial a lo que vendría a ser a la altura del hombro, ¿no? Que tiene ese detalle cibernético de robot que mola bastante y le da un plus a la figura, ¿eh? De verdad, muy enamorado del amigo Faker, ¿eh? Sí, sí, la verdad que Grislord, a ver si tenemos aquí alguna imagen más. Ahí lo tenemos. Y es que el amigo Grislord es todo un peluche, ¿eh? De verdad que es precioso, la verdad, ¿eh? No cabe duda que va a satisfacer a todos esos coleccionistas que en su momento a lo mejor no se pudieron hacer con la versión Classic o con la Origin, pues seguramente tenemos esta versión que va a salir en tienda, se los digo ya porque yo ya las he mandado a pedir a mi tienda de confianza. Desde aquí le mando un fuerte abrazo al amigo Christian de Comic Revolution, que siempre está ahí pendiente de todas las novedades de Masters of the Universe y ya me las mandó a pedir, o sea, con una relación calidad y seriedad brutal, o sea, buenísimo, o sea, ya llegarán, con lo cual toca esperar un poquito, tampoco correr prisa. Y bueno, de momento esta imagen es la que tenemos de esta maravillosa wave. Vamos a seguir con las siguientes novedades que no son pocas y por supuesto se hace presente, ¿no? Se hace presente lo que vendría a ser la exclusiva que mucha gente está enamoradísimo. O sea, hablar del amigo Mothman es hablar de un personaje que o lo odias o lo amas, ¿no? En mi caso es la segunda opción, yo lo amo, es un personaje que me trae muy buenos recuerdos, de hecho lo tuve de pequeño. Y bueno, esta versión por lo visto va a ser exclusiva, como no podía ser de otra manera, pero sin lugar a dudas lo que venimos aquí a analizar es la calidad del empaque y la figura propiamente dicha, ¿no? Vamos a ver qué dice el amigo, buenísimo, el Grislo, Filmation, totalmente. El amigo Motudata, al parecer todo lo que es Princess of Power en Masterverse tiene la apariencia de Filmation. Y algo que se agradece, amigo Hito, porque la verdad es que es un detalle muy a tener en cuenta y sin lugar a dudas yo creo que es digno de que lo hagan así. A mí me encanta, ¿eh? Ah, mira, pues no sabía ese detalle. Vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos el arte que, wow, el arte es maravilloso. No me cansaré de decir, queridos amigos, que ojalá Mattel saque un libro de arte. Yo creo que la línea de Moto Origin y Masterverse se lo merece, sobre todo Origin, ¿no? Que ahí el amigo Axel Jiménez nos hace ilusionar bastante, ¿no? Nos hace sumergir en el universo de Masters of the Universe con todo su arte, ¿no? De verdad que es precioso. Y a los hechos me remito. Tenemos ahí al amigo Mossman. Aquí vemos estos personajes brutales de los Snake Men, que está dando mucho de qué hablar. No sabemos si es un huevo de Pascua de futuras versiones y demás. Yo espero que sí, porque la verdad que la idea es muy buena. El color fucsia con rojo y el personaje que está atrás, que parece un sacerdote de los Snake Men. O sea, ¡buah! Ojalá salgan en... Hace falta este tipo de personajes para agrandar más el lore de Masters of the Universe, la verdad. El amigo Joseph, Grislo hará buena dupla con Bestman de New Eternia. Totalmente. Un libro de arte estaría brutal, como dice el amigo Belmont. La verdad que sí. Yo creo que sí. Si ya lo hicieron en su momento que salió no hace mucho, un libro de arte que lo tengo en mi biblioteca. La verdad que, vamos, sería genial. También hace falta un nuevo castillo de Cira. El Palacio de Cristal, pues mira, también te lo compro. Sería genial, ¿eh?
Me encantaría que Axel Jiménez haga un cómic oficial. Escribe muy bien también y es un gran diseñador de personajes nuevos. Totalmente de acuerdo, querido amigo Motudata. El amigo Axel tiene magia en las manos a la hora de plasmar sus ideas del universo Motu, ¿no? Y sería espectacular, ¿eh? Lo que acabas de comentar. El arte es brutal, deberían sacar unas láminas o póster, se venderían como churros. Totalmente, amigo Juve. El amigo Bebe Snake dice, espero que saquen un Mossman definitivo, como hicieron con Bestia, también en Masterverse. Pues sería brutal, ¿eh? Como el que... A ver, ¿dónde lo tengo? Lo tengo ahí arriba. Al final no lo agarré. La verdad que sí, dentro de lo que vendría a ser la línea New Eternia, sería bestial un Mossman, ¿no? Y bueno, se hace presente el empaque, del cual ya más o menos todos lo hemos visto en las redes sociales. Y sin lugar a dudas es precioso. Solo miren esa maravilla lima limón que desprende esa caja, ¿eh? Precioso, la verdad, ¿eh? Aquí vemos por el otro lado de la caja. Collector Edition, dice. Madre mía. Mothman First Smile a pino. O sea, te lo dice ya. Oye, que va a oler a pino. Estaría genial que a lo mejor, bueno, no me quejo de la versión de Stinkor, pero estaría brutal que sacaran una versión así como la de Mothman, pero de Stinkor, que vuela y demás, y con una caja bestial, vamos. Sería brutal, fetiche para mí el amigo Stinkor, ¿eh? Créditos también a Francisco Edgard, que le da esas tonalidades intensas de color. Totalmente. Todo lo que conlleva este trabajo, todo es en especial. Evidentemente yo me acuerdo mucho de Axel Jiménez por la parte que me toca. Y evidentemente todo el equipo que forma, que hacen posible todo el arte de estas figuras de acción es, vamos, para aplaudir, dignos de tener en la colección. Y bueno, seguimos con el arte, ¿no? Precioso. Ojo al árbol, que hace referencia, si mal no recuerdo, este árbol hace referencia a algún cómic, salía en algún cómic, a ver si el amigo Motudata me ilumina y me dice algo al respecto, pero si no me equivoco, creo que es de algún mini cómic o de algún cómic de Masters of the Universe. Corregirme si me equivoco, me suena de Princess of Power. Ahora es que no me acuerdo muy bien. A ver si el amigo Motudata me lo dice. Seguimos aquí, tenemos otro personaje maravilloso que, como bien saben, saludos Recoil, aquí RetroPlayer23, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. ¿Ves? Efectivamente, mi memoria no está tan mal todavía. ¿Ves? A mí me suena que era eso, del minicómic del regalo del dragón junto a Granamir. ¿Ves tú? Sí, señor. ¿Será un huevo de Pascua lo que nos quieren decir? ¿Que están pensando en sacar a Granamir? ¿Ustedes qué creen, queridos amigos? Dejármelo en los comentarios para tener un sano debate. A mí me explotaría la cabeza tener a Granamir, ya que no pude hacerme con ninguna de las dos versiones que salió en Masters of the Universe Classic. Recordemos que una de ellas fue exclusiva de la PowerCon o de un San Diego Comic Con. La verdad que no me acuerdo. Creo que era la versión verde. Y después en la línea regular de Classic, pues tenemos al Granamir, propiamente dicho, con esos colores rojos, esos colores vino tintos, preciosa la figura, ¿eh? Es el árbol de los cómics de Alcalá, efectivamente. Sí, ese árbol es un mini cómic, es un mismo cómic adaptado a capítulo de Filmation, totalmente. Gracias por la información, amigos. No creo que hagan el árbol en figura. No, evidentemente, a lo mejor el árbol no, querido amigo Timeto, pero evidentemente a lo mejor es un guiño, ¿no? A que igual, como sale en el cómic de Granamir, pues a saber, ¿no? Cuando convierta a Duncan en cristal. Efectivamente, sí, señor. Para mí que sí, porque Granamir prueba el corazón de He-Man haciendo que mate al árbol. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo espero que no sea, si lo sacan, que no sea exclusivo, por Dios. Pero vamos, no se extrañen, no quiero ser pájaro de mal agüero, no se extrañen que a lo mejor lo saquen en la PowerCon o en la San Diego Comic Con, en fin, a saber, ¿no? Seguimos disfrutando. Y bueno, referente a este personaje, pues bueno, si no me equivoco, creo que es otro, se parece a Chacalo, el de los Thundercats, versión así fucsia, violeta. No obstante, si no me equivoco, yo creo que este personaje también aparece en algún cómic, es representativo del universo de Motu, ¿eh?
Y bueno, aquí es donde la matan también, ojo, ojo a este huevo de Pascua, amigos, que como se vengan los dinosaurios de Preternia al universo de Masters of the Universe Origin, a más de uno le va a explotar la cabeza y la cartera. No cabe duda que es una... Estaría genial, ¿eh? Estaría genial. Miren el tamaño de ese bicharraco. Solo tienen que mirar ahí al He-Man, ¿no? Vamos, evidentemente, brutal. El dinosaurio tiene que ser así, o más. Qué grande el brontosaurio ese, ¿eh? Ahí lo que dice el amigo Belmont. Es un diseño de Acer Jiménez, el Chacalo. Sí, sí, la verdad que es clavadísimo, ¿eh? Es clavadísimo al Chacalo de los Thundercats, ¿eh? Y bueno, seguimos adelante. Aquí tenemos otro arte precioso del empaquetado. Si no me equivoco, creo que es la parte de atrás. Y como bien pueden ver, el dinosaurio, sí, el amigo Juve. Ray Shadow se llama el gris y en un diseño que hizo Axel Jiménez para Classic y no salió, vale, fue el típico trabajo que se quedó como arte, se quedó en el tintero y bueno, no salió a producción. Ahora que lo dices me suena, es correcto, sí. La verdad que es una gozada, ojalá saquen estos personajes porque son dignos de tener. Entiendo que el amigo Motudata se refiere a este, al amigo Chacalo. Pero en todo caso el dinosaurio, el brontosaurio este es una gozada ahí con el amigo He-Man. Y por supuesto estos dos para agrandar más si cabe las tropas de los hombres serpiente, ¿no? Y bueno, y con esto terminamos lo que vendría a ser esta parte del amigo Mossman. Y seguimos y vamos a seguir disfrutando de lo que vendría a ser los empaques, ¿no? De la línea de Masters of the Universe, Revelation, Princess of Power, o sea, de todos estos personajes maravillosos de Merman, Grislor, en fin, de locos. Sombra Roja sí saldrá. Ah, bueno, pues mira, gran aporte, amigo Timeto. Entiendo que tienes buena... entiendo que lo has visto, lo has leído en algún sitio, porque yo la verdad que no tenía ni idea del tema, ¿eh? Pero vamos, bienvenida a esa información. Y bueno, pasamos a lo que vendría a ser al plato fuerte de lo que se ha estado hablando en estos últimos días, ¿no? El amigo Manuel Eduardo Manitas, no, perdón, Manuel, a ver, ¿cómo es que se llama el amigo? Manuel Eduardo Caritas, perdón. Manuel Eduardo Caritas en su cuenta de Instagram a lo largo de estos últimos días ha ido soltando información sobre todo lo que vendría a ser el empaquetado de todas estas nuevas figuras, ¿no? Y un poco, bueno, era también la razón de ser de este directo porque la verdad que el empaquetado es precioso, podemos apreciar con más detalle cómo van a ser las figuras, a qué subgrupo o subgénero dentro del universo Motu van a pertenecer y por supuesto para disfrutar y hacernos volar la imaginación. De verdad que las figuras están espectaculares como bien pueden ver. Tenemos el empaquetado pues de Merman, ¿no? De momento maravilloso, precioso. Aquí hace la locución que es la serie Revelation. Y tenemos al amigo Grislor. Impresionante. Pertenece a la línea Princess of Power de Masterverse. De verdad, increíbles. Y bueno, se hace presente el amigo Merman, ¿no? Como bien pueden ver, la armadura es preciosa. Vemos la parte de atrás que tiene como una especie de caparazón que mola bastante. Y por supuesto va a ser una figura most wanted, ¿no? O sea, está claro que se va a vender muy bien, muy querida por el coleccionista de Masters of the Universe. Con lo cual no es para nada descabellado pensar que se van a agotar en 0, esperemos que la distribución de Mattel mejore más si cabe. Si es verdad que ahora últimamente está llegando más. Decirles que yo me hice hace un par de días con el pack de Mechanic y el Ground Reaper. Y bueno, ahora cuando saque un tiempo, pues haré su video unboxing correspondiente para disfrutar, pero evidentemente estoy muy emocionado por la figura de Mechanic, que para mí es genial. Y bueno, poco a poco están llegando ya las tiendas físicas, seguramente irá llegando todo después de Semana Santa, de todo este puente. Y no cabe duda que muy ilusionado porque va llegando poquito a poco, pero va llegando. También me hice con el Skeletor Snake Armor. En fin, toca tener un poquito de paciencia, pero en la medida de lo posible, por lo menos, van llegando cositas, ¿no? Y bueno, aquí el amigo Javier Marcos dice, menos mal que siguen con este empaquetado de plástico y no como ha pasado con las exclusivas de Mattel de Gold Link Masterverse. Sí, por lo visto está Mattel tomando recorte, ¿no? De lo que vendría a ser esa nueva política que está haciendo Hasbro.
pero también es cierto que me consta que es una nueva ley a nivel europeo, no sé si a nivel mundial, un poco para paliar el tema de la contaminación a nivel global, ¿no? Y un poco por aquello de ir ahorrando en plástico transparente, en fin, movidas extrañas de empaquetado, nuevos impuestos, en fin, una locura. Hacerte un custom azul, sí, no es mala idea. Es verdad que hay uno exclusivo por ahí. ¿Qué bombazo se viene con Moto Origin? Totalmente, amigo Retroplayer 23. Vamos a tener de todo. Y bueno, seguimos aquí con el empaquetado del amigo Merman. Precioso, me parece brutal. Todas las bestias marinas que lo siguen a él. Genial. Y bueno, seguimos con el amigo Grislord, donde vemos, por supuesto, el detalle de cómo se le coloca el hacha en la espalda. Me parece brutal. Luego lo que es la ballesta, típica del amigo Grislord, está espectacular también. Y bueno, lo tenemos aquí su empaque, ¿no? En todo su esplendor. De verdad yo creo que son unas figuras que van a calar muy bien y van a estar en boca de todos, ¿eh? Todo va a venir en cartón como en los años 50 que venía todo en caja. Correcto, es verdad que en los años 50 esos juguetes de metal, ¿no? De hojalata, venían todos empaquetados en cajas de cartón, sí, sí. Hasta ese punto ha llegado el tema retro, ¿eh? Recoil, acabo de recibir a Moto Origin, Slamurai y Snake Trooper. Pues mira, me alegro muchísimo. Ya nos dirás tus impresiones. Me imagino que estarán bestiales. Sobre todo Slamurai. Y bueno, seguimos. Y tenemos aquí el arte siniestro, ¿no? Donde vemos a Grislord comandando las tropas de los Horda Troopers, ¿no? Con todo ese ejército maligno ahí en plan comandante. De verdad es que el Grislord es precioso, tío. A mí me encanta. Y tenemos aquí otro arte donde lo vemos ahí apoyándose en un casco de los guardianes del Palacio de Eternia, o sea, como trofeo de guerra, o sea, brutal. Y aquí tenemos la contraportada de lo que vendría a ser el blister, evidentemente haciendo locución un poco de lo que vendría a ser el lore del personaje y poniendo la wave a la que pertenece, ¿no? La verdad que genial, ¿eh? Hombre, amigo Gianni, querido, muchísimas gracias por estar por aquí. Qué grande el amigo Gianni, buen día para ti también. Buenas noches, gracias por estar aquí, amigo, se agradece. Y bueno, vamos a seguir. Másteres de reseña de Whiplash, ya lo hemos hablado. Vamos a ver con más detalle al amigo Busoft y su nuevo empaquetado. Aquí lo tenemos. Por supuesto, lo que estaba comentando anteriormente, ¿no? Mira, aquí todo el mundo saludando al amigo Gianni el Cabrito, un auténtico crack del cual les animo a que pasen por su canal en YouTube. Muy bueno, ¿eh? Este universo de motos es espectacular, totalmente, amigo Retroplayer. Es que no nos da la vida para todo lo que se nos viene, ¿eh? Y bueno, vamos a seguir hablando, ¿no? De lo que vendría a ser el amigo Busoft, lo que les comentaba anteriormente. La cabeza, no me termina de convencer. Menos mal que viene con el casco, que con el casco sí que mola bastante. Pero la verdad que la cabeza me recuerda mucho a Bumblebee, el de Transformer, ¿eh? Y bueno, aquí está el empaquetado. La verdad que está muy bien. Tiene este arnés donde viene la gema del infinito. Viendo el tema de los multiversos, vamos, yo ya me creo todo, ¿eh? Vamos a ver qué dice el amigo Gianni. Timeto, ya estamos saliendo con Steven a la calle. Sí, señor, ¿viste? Saludar aquí al amigo Neotigre, un asiduo al canal también. Muchísimas gracias por estar por aquí, amigo. Todos los personajes de moto poseen un poder especial. Grislo posee el poder de ser peludo. Totalmente, sí, señor. Dirán que es King Kong, por lo menos, ¿eh? Y bueno, vamos a seguir disfrutando del empaque maravilloso del amigo Busoft. Aquí lo vemos en todo su esplendor. La verdad que la figura está espectacular, ¿eh? Siempre y cuando no le quiten el casco, ¿eh? Mírenlo aquí, el arte es bonito. La verdad que está muy bien, pero vuelvo y les repito, me recuerda mucho a Bumblebee, el de Transformer, ¿eh? Aquí está todo el arte. Vemos ahí que está en la colmena con todas sus tropas. Precioso, la verdad, ¿eh? El amigo Busoft. Con las tenazas articuladas por primera vez. Efectivamente, eso es un gran detalle que se me había pasado. Incluso me atrevería a decir que Clawful creo que también las tiene articuladas, ¿eh?
Ahí el amigo Gianni. Gracias, Luigi, por recomendarme, amigo. ¿Qué menos? Si tu canal es brutal, es buenísimo. Me la paso, vamos, tronchándome con las movidas que pone, los videos short, en el Instagram. La verdad que es muy bueno, amigo Gianni. Un fuerte abrazo. La caja está de lujo, totalmente, amigo Bebe Snake. Y bueno, terminamos con el amigo Busov. Seguimos para arriba y por supuesto se hace presente ni más ni menos que el amigo Faker, que evidentemente este personaje enamora. Hablar de Faker es lo que hemos hablado al principio, es que es brutal. Ya con el hecho de que traiga todo lo que es el sistema interior, ya no en pegatina, sino ya metido, o sea, incrustados, no serigrafiado, sino ya diseñado dentro del torso, es que es brutal, de verdad, ya con eso me han ganado. Si ya de por sí la figura es buena, ya con ese detalle, vamos, es increíble, de verdad, ¿eh? Seguimos. Ahí tenemos el empaque del amigo Faker. Pertenece a la línea de Masters of the Universe New Eternia, un detalle muy a tener en cuenta. Y otro detalle que también se me olvidó mencionar es el efecto de desgaste, ¿no?, que tiene la espada que trae. O sea, es que es brutal, ¿eh? Aquí lo vemos, el amigo Faker con su hacha, en fin, brutal. Ahí tenemos en la parte de atrás al Skeletor New Eternia, genial también, figurón. Y aquí lo vemos con un fondo de la montaña serpiente haciendo locución a la facción de los Evil Warriors a la que pertenece, ¿no? De verdad que es impresionante, ¿no? Lo que dice el amigo Neotigre. Me encanta ese Busov porque no es el Busov y es otra armadura y cabeza tan diferente. Es ideal para hacer un ejército de soldados andrianos que acompañan a Busov real en Motu Classic. Totalmente de acuerdo, y el límite es la imaginación del coleccionista, ¿no? Se puede plasmar fácilmente lo que acabas de comentar y de verdad es que mola bastante. La mona chita, van a decir. Gracias, amigo Yanni, eres un crack. Un fuerte abrazo. Y bueno, seguimos disfrutando del amigo Faker y miren qué pedazo de arte. Es que no, de verdad. O sea, Mattel, si mejora lo que vendría a ser la distribución para que ningún coleccionista se quede sin esta figura y la puedan comprar en tienda física, vamos, lo van a abordar. Vamos a ver si lo logran, ¿eh? Vamos a ver, porque después una de cal y una de arena. Vaya tela también con Mattel. Y bueno, ya hemos visto al amigo Faker, seguimos para arriba y aquí es donde la matan. Yo creo que este es el peso pesado que todo el mundo le explotó la cabeza, vamos, con el amigo Clawful, el amigo cangrejito. No cabe duda que es espectacular, ¿eh? Aquí lo tenemos, el amigo Clawful, que recordemos que es versión deluxe. Aquí lo vemos en todo su esplendor con tenazas que son, como dijo antes el amigo Motudata, tienen apertura, ¿no? O sea, está muy bien. Vemos todos sus accesorios, el escudo, aquí la pechera que hace locución a la versión de Filmation. En fin, una locura de figura, amigos. Aquí lo vemos en todo su esplendor. Será una figura deluxe. No cabe dudas que será una de esas que todo el mundo va a buscar, porque es que no es para menos, es una figura que enamora. Con verla han hecho un muy buen trabajo, han plasmado la línea Masters of the Universe 2000X, Filmation y Motu Classic y la han mejorado más si cabe, y como resultado tenemos este pack de lujo que es espectacular. Vale cada euro que van a pedir por él, o sea, no lo dejen escapar, ¿eh? Vamos a saludar aquí al amigo He-Man. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. ¿Qué hace He-Man? Aquí el amigo saludando también al cabrito, sí señor. Y bueno, seguimos disfrutando, ¿no? Tenemos aquí la contraportada del amigo Clawful que se ve espectacular. Hace referencia a la wave que pertenece, ¿no? Del amigo Merman, Grislor, Busov y Faker, ¿no? Con lo cual se viene cargadita esta wave, ¿eh? Y aquí vemos, pues con más detalle, ¿no? Lo que vendría a ser este arte maravilloso de Clawful. De verdad, es que todo lo que diga va a ser poco con respecto a este personaje. Es impresionante. Viendo el paisano, dice. Gracias. Todo el poder está para vos, papá. Muchísimas gracias. El amigo Yanni. Sos canarios y me hace...
Qué grande el amigo Yanni, niño. Aquí dándole vidilla al chat. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí vemos al amigo Clawful en todo su esplendor, merodeando por esos pantanos, ¿no? Por esas costas marinas, ¿no? Que me recuerdan mucho a los capítulos donde vimos a Clawful en la línea de Masters of the Universe 2000X, lo que es la serie de animación, ¿no? Y aquí lo vemos ya full armor con todo. Precioso. No cabe duda que es una figura que enamora, ¿eh? Fíjense en el detalle del Battle Bond detrás de Clawful. Sí, señor, ahí lo tenemos, ahí donde quería llegar, amigo Motudata. De verdad que tenemos ahí, vamos, este pequeño huevo de Pascua, que no sabemos si es que va a salir para la línea de Moto Origin o para la línea de Master of the Universe, Master Bernie o Eternia en general, ¿no? Recoil, gracias por mantener a los fans de Moto bien informados. Muchos éxitos, bro. Muchas gracias a ti, amigo Retroplayer. Un fuerte abrazo. Esto lo hago con gusto porque es mi gran pasión también. El amigo Juve, esta figura es brutal. Se viene a la colección sí o sí. Y tanto que se va a venir. Se traba la conexión. Sí, bueno, normalmente suele haber unos antibajos en la conexión cuando suelo navegar un poquito por la web, ¿no? Es lo que tiene tener un ordenador de gama media. Ya en breve toca jubilarlo, ¿eh? Molaría un Battle Bond rojo para la horda. Pues sí, vamos, cualquier opción es buena. Me gustaría verla más de cerca el Clawful porque parece que tiene un pintado excelente y parece que incluye pincel seco, ¿sí? La verdad que me gustaría verlo, no obstante, no es para nada descabellado pensar que en las próximas semanas, en un tiempo corto, veremos la figura ya propiamente dicha con fotos reales, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pedazo de pinzas tiene la pilla de todo? El amigo He-Man se va a hacer con todo. Hombre, tenemos aquí al amigo Ro. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. Un grande. Les animo a que pasen por su canal en YouTube, ¿eh? Muy bueno también el amigo Ro. Y bueno, seguimos. Aquí vemos también otro acercamiento, ¿no? Del arte propiamente dicho, donde vemos en todo su esplendor lo que vendría a ser la tenaza. Vemos también aquí el lado izquierdo mirando la imagen de frente de lo que vendría a ser el cuerpo entero de Clawful, ¿no? Y por la otra parte, lo que vendría a ser la última imagen, pues bueno, vemos la otra parte de la figura donde vemos las tenazas, vemos ese característico mazo, ¿no? Del amigo Clawful y por supuesto esa armadura con esa gema azul que hace referencia a la versión Filmation, ¿no? Recordemos también este pequeño huevo de Pascua, vemos ahí al Battle Bomb. Vamos a ver qué pasa con todo esto, ¿no? El amigo Gianni, son innecesarios en este chat. El amigo Ro es innecesario aquí en el chat, dice, qué grande. Hay buen rollito en el chat, que haya movimiento, claro que sí. Mi querido Yanni, sí señor. Ahí, troleando a tope, claro que sí. Y bueno, seguimos. Ya hemos hablado ya del amigo Clawful, que prácticamente poco o nada puedo decir. Y para ir terminando, pues bueno, se hace presente, ¿no? Lo que vendría a ser lo último que lo han colgado esta misma tarde, que es ni más ni menos que la versión Neo Adventure del amigo Skeletor, que la verdad que está muy bien, una muy buena opción si te quedaste sin la versión de Master of the Universe Classic. La mía la tengo por ahí, no sé si se verá en la cámara. Y en principio es un personaje que me parece una figura de acción realmente brutal. Yo en principio no creo que la pille, tampoco voy a escupir para el aire porque me va a caer encima seguramente, porque si la veo en mano igual me llama la atención y me gusta, pero sí es verdad que es un personaje muy a tener en cuenta y tiene sus seguidores, o sea, como figura de acción está brutal. El gran Gianni vino a escribir puras boludeces, che. Es un grande niño. Pues seguimos disfrutando. Aquí tenemos lo que debe ser el arte, ¿no? Donde vemos ahí ese maravilloso vehículo espacial del Skeletor galáctico. Y aquí vemos el empaque. Ojo, ojo con la figura, ojo, porque independientemente de que guste más o menos la línea New Adventure, hay que decir que la figura viene con todo, ¿eh? Se viene brutal. A ver, vamos a ver que se me escapa el chat, se me... Figurón así, figurón del 10. Este Skeletor es imprescindible, muchísimo mejor que la Vintage. Totalmente de acuerdo.
El amigo Motudata sin su casco, el bicibandido está genial ese Skeletor. Es verdad, se le quita el casco, un detalle muy a tener en cuenta, ¿eh? Tarjeta roja, dice. Lo pillarás, dice el amigo Han Sosa. Bueno, voy a intentar ser fuerte porque en la medida de lo posible intento ser selecto porque la economía evidentemente no es la misma, ¿no? Y teniendo este personaje ya en Classic, no sé si caerá, ¿eh? ¿Pillarás New Aventura, Recoil? Pues bueno, todo depende. Ahí tengo muchos personajes dentro de la línea Master of the Universe Class y de New Aventure, por ejemplo, Darius, que es impresionante. Y bueno, si me traen personajes del calibre de Optics, que fue un personaje que no tuve en clase y seguramente caiga. Picaré con algún personaje seguro. Tarjeta roja me sacó a mí Bolu. Lo pillarás y lo sabes. No lo creo, no lo creo. Aguanta esqueleto, loco. Estás como loquita, amigo Yanni, como dice el amigo bananero. Recuerda, aquí donde vivo en Puerto Rico, en las tiendas Walmart no tienen casi nada, por no decir nada. He tenido que comprar toda mi colección Moto Origin online. Pues en lo que a Moto Origin se refiere, la última vez que hablé con el amigo Mike Bock, desde aquí le mando un fuerte abrazo, está claro que lo que es la distribución es una locura. Sí es verdad que en Masterverse, si no me equivoco, en Puerto Rico tenían muchísimos. Hablando siempre del personaje de Fisto, que me quedé sin él. Vamos, me quedé sin... Y en cambio aquí en España la figura de Fisto Masterverse, pues prácticamente no llegó a ningún lado. Llegaron muy pocas unidades, ¿no? ¿Sabes algo de Phantom? No, de momento nada, amigo He-Man. Octi fue una de las más queridas, seguro que sale. Ojalá. Y que traiga con cabeza opcional, como traía la Classic. Se ve bueno ese Skeletor de las nuevas aventuras, totalmente. A mí la verdad que la figura tiene buena pinta, pero bueno, intentaré ser fuerte. Espero que saquen todos los mutantes que no salieron en Classic. Mira, pues sería un buen punto de partida y seguramente se venderían muy bien, ¿eh? Sí, muy bueno, cabrito. La verdad que se ve piola. Gabriel Encholas, niño. ¡Qué grande! Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece. Luigi, saluditos desde Tacoronte. Te vemos, Red. Y hace un guiño a un Super Mario que hoy estrenamos peli en España. Sí, señor. Super Mario Bros. Por ahí tengo una figura de acción. El caso es que hoy tenía intención de ir al cine, pero tenía el directo y claro, tengo que cumplir con ustedes. Ustedes están primero. Ya tendré tiempo de ir a ver la película de Super Mario a lo largo de este puente de Semana Santa que es largo, posiblemente el fin de semana. Y la verdad que tiene una pinta de que va a ser bestial y todo el merchant que salga de figuras de acción de Super Mario y demás de productos Nintendo de la empresa Jaguares va a estar genial. Deberías invitar a MyBog un día, hace mucho que no subes vídeos. Pues no, la verdad que el amigo MyBog está un poquito desconectado, desconozco el motivo. A ver si le mando un WhatsApp o me pongo en contacto con él por las redes sociales, a ver si da señales de vida. Porque la verdad que hace ya unos meses que está un poquito desaparecido y la gente está un poquito preocupada, no sabemos nada de él. Yo también me quedé sin Fisto. Pues mira, ya somos dos. Me conformaré con el Classic y con el Origin. Esta figura tiene una pinta máxima. Por acá también quedó Fisto estancado en las estanterías. Ahora lo liquidan a $7 y aún así ni se vende. Pues una pena porque la versión de Fisto de Masterverse es espectacular. De hecho, si mal no recuerdo mucho, no sé si es verdad porque evidentemente la figura no la he visto en mano. Dicen que el puño es de metal. No sé si será verdad o mentira. Me parece raro que saquen un Skeletor y no acompañen por su He-Man correspondiente. Ya salió la versión de He-Man New Adventures en Origin, pero no es para nada descabellado que salga en Masterverse en poco tiempo, ¿eh? Neo, pues manda poco, manda para acá, dice. Seguimos disfrutando. Tenemos aquí el arte, que la verdad que el arte es precioso, ¿eh? Las cosas como son y evidentemente hace referencia a la wave que pertenece. Y aquí está el arte de la figura en todo su esplendor. La verdad que no está nada mal. Vamos a ver qué dice aquí. A ver, aquí lo que dice el amigo Timeto. Yo también me quedé sin Fisto en Masterverse.
Yo veré El Exorcista del Papa. Esa sí que sale seguro, ¿no? Sí, peliculón con el amigo Russell, el actor. Seguramente, vamos, es la típica película para ir en pareja y disfrutar a tope. Sé esto, ya lo puse. El amigo Retroplayer Recoil, te verifico que en Puerto Rico has visto Masterverse y te aviso, bro. Pues vale, muchas gracias. ¿Para cuándo saldrá esto? Pues tiene toda la pinta, amigo Yanni, que esto lo veremos a lo largo de los próximos meses. Yo calculo que estas figuras llegarán ya de cara al verano. Junio, julio, más o menos. Igual es hasta pronto a saber. O igual se adelantan. Ya nos iremos enterando. Pero salen este año, de eso no cabe duda. Sí, el puño, dice el amigo Tigre Tigre, sí, el puño es de metal, pero el peso influye un poco en la articulación que no siempre la sostiene bien. Eso es lo que me han dicho también, ¿no? Pues tocará a lo mejor ponerle una pequeña peana, ¿no? De esas transparentes. Yo uso estas peanas, querido amigo. A ver, voy a ponerlo aquí en grande. No se ve con lo claro que es. Son unas peanas transparentes que, si no me equivoco, creo que son compatibles. A ver si lo pone aquí. Star Wars, Black Series 6 pulgadas, Kenner, Master of the Universe, Classic. Sí, son compatibles con todas estas figuras de 6 pulgadas. A mí me costaron 10 euros y trae ¿cuántas? 20 peanas. Y bueno, seguimos disfrutando. Ostras, el arte es bestial, pero solo ya por eso merece la pena tenerlo. Es que es precioso el arte. Ya salió He-Man New Adventure en Masterverse. Efectivamente, salió como exclusiva, si mal no recuerdo. ¿Tienes New Adventure Vintage Recoil? No. De la línea de He-Man ya en esa época, pues me chocó. O sea, fue un cambio tan radical que sinceramente me explotó la cabeza y no. En aquella época no me llamaba para nada. Preferí quedarme con la línea Master of the Universe 2000X, la línea Vintage, en fin. Está claro que la New Adventure fue un cambio muy radical y hubo gente que sí le gustó, pero a mí en lo particular ese cambio radical para mí terminó de matar Moto en su momento, ¿no? Cabrito, me voy a sacar a Battlecat. Saludos a todos, un abrazo, Recoil. Dejan ahí, señores, apoyemos a Recoil, buen tipo. Muchísimas gracias, amigo He-Man, se agradece bastante. Hombre, tenemos aquí a otro paisano de la zona sur de Tenerife, el amigo Fox Mulder. Buenas noches, Luis, Moto Forever. Nunca perdamos esta ilusión por algo que nos hizo tan felices en los años 80. ¡Qué magia! Vuelvo a ser niño con Moto Origin. Muchísimas gracias. Esa es la actitud, querido amigo. Sabes que estamos pendientes, ya sabes dónde localizarme. Suelo estar varias veces por semana ahí en la tienda Comic Revolution. Pásense por ahí y nos echamos una risa. Vamos con esos máster. El amigo Frankie. Seguimos disfrutando el arte. La verdad que el arte es maravilloso. Y tenemos aquí la contraportada, ¿no? Del blister, que está muy bien. El amigo Yanni, que le vaya a hacer pipica. Nos vemos. Muchísimas gracias ahí al amigo He-Man. Una peana nos va a ayudar a la articulación. Ah, vale, te refieres a la articulación del codo. Vale, yo pensé que era que hacía contrapeso y se caía. Vale, no te había entendido. Abrazo, sí señor. Agradecido por tus palabras y ayuda a distancia. Algún día nos conoceremos en persona, eso sin lugar a dudas. Pues ya sabes, amigo, eso sí, te toca a ti pagar el barraquito, ¿eh? No, hombre, es coña, hombre. Claro, campeón canario, medio eterniano. Muchísimas gracias, amigo Yanni. Tenemos pendiente hablar ahí un tema. Ya me pondré en contacto contigo. Hombre, el amigo Pinches, el amigo Nacho. Sí, señor. Les recomiendo encarecidamente que pasen por el canal del amigo Pinches Master del Zodiaco. Un fan empedernido de ese maravilloso juego de mesa de miniaturas rolero que se llama Master of the Universe Battleground. En su canal van a encontrar un montón de contenido al respecto, entre otras muchas cosas, partidas, en fin. Una locura de canal que recomiendo encarecidamente. Señores, pásense por el canal del amigo Pinche Master del Zodiaco. Un fuerte abrazo, amigo Nacho. Gracias por estar por aquí. ¿Qué tal, Yanni? El Yanni es que siempre es así, es un grande. Ese Fox Mulder, ya sabes, tenemos pendiente un café.
Qué menos, amigo, qué menos, que tu canal es realmente brutal. Deberías tener por lo menos 8000 suscriptores, ¿eh? Me encanta. La verdad que muchas veces estoy aquí en la habitación, estoy limpiando, pongo tus vídeos y la verdad que entre mil cosas siempre se me olvida comentar, pero que sepas que los veo, ¿eh? Aquí estamos apoyando. Muchísimas gracias. Aunque ya casi que estamos terminando ya. Aunque se agradece. Y bueno, seguimos. Ahí está todo el arte propiamente dicho de la versión de Masters of the Universe New Adventure de Skeletor, que sin lugar a dudas pueden pasar dos cosas: o odias este tipo de universo de Motu o lo amas. Yo en lo particular ni fu ni fa, o sea, soy muy fan de muchos personajes. Es un universo, una parte de Masters of the Universe que no me termino de calar, pero no por ello reconozco que sus figuras son brutales, sobre todo de la línea Classic, y las de Masterverse que se vienen ahora, vamos, de pelos, ¿eh? Van a estar brutales, ¿eh? Aquí estamos apoyando. Hombre, el amigo Rebel, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante el apoyo, sí señor. Estamos viendo un directo de pesadilla basuresca, dice. Qué grande. Ojalá saquen a Nordon Masterverse, ya se ve de fondo. Uf, pues sería una locura, ¿eh? Una locura brutal si lo sacan. Qué buena pinta tiene ese Skeletor, dice el amigo Frankie. Y bueno, para última imagen tenemos, pues bueno, un acercamiento más si cabe para ver el arte propiamente dicho del personaje del Skeletor New Adventure y con más detalles si cabe. La verdad que la figura está muy bien. Yo creo que va a ser del agrado de todos, ¿eh? Y si tienes al He-Man New Eternia, pues si tuviste la gran suerte de hacerte con él, pues evidentemente hay que tener a su antagonista, de eso no les quepa duda, ¿eh? El arte es brutal, pero no les entre en su época de New Adventure y no creo que me meta ahora, salvo algunas muy concretas que tuve de chaval por pura nostalgia. Sí, amigo Nacho, es que prácticamente es lo que me pasa a mí. Sí es verdad que de crío no tuve nada de esta línea, pero sí es verdad que de la línea de Masters of the Universe Classic no pude hacerme, por ejemplo, con Optic. Ese androide con ese ojo gigante no me pude hacer con él por tonterías porque la dejé pasar. Y ahora me gustaría que saliera en esta línea para poderla pillar en mano, ¿no? En tienda física, como debe ser. Y bueno, yo creo que en principio, yo creo que más novedades de Masters of the Universe. A ver. En principio no hay nada más. Pues dicho esto, queridos amigos, dejo de compartir aquí. Me centro en ustedes y bueno, nada, simplemente vamos a ir terminando este en vivo, este directo del cual llevamos 1 hora y 17 minutos analizando todas estas novedades que tenemos de Masters of the Universe, Masterverse, de todo lo que nos ha mostrado estos últimos días Mattel, que no es moco de pavo y no es poco, ¿eh? La verdad que se viene una época dorada en este 2023. Si ya de por sí veníamos disfrutando de todo lo de Masters of the Universe, si es verdad que Mattel con su distribución ha sido una locura, pero bueno, dentro de lo que cabe disfrutemos de lo que tenemos, que no es poco, y ya irá mejorando la distribución, ¿no? Vamos a ir poniendo todos los últimos comentarios. Lo que dice el amigo Nacho, la figura está muy bien, pero prefiero al Skeletor de espada y hechicería que el tecnológico. Sí, bueno, a mí me gusta también todo eso de espada y brujería, pero con ese toque tecnológico que implementó, ¿no? Los cómics esos maravillosos de Alcalá y de la serie Filmation. Esa línea es que me encanta. Recoil, los hará salga toda la línea vintage en Moto Origin y mucho más. Yo creo que sí, vamos a darle el beneficio de la duda a Mattel. Yo creo que por lo menos este año, con todo lo que ha mostrado, salvo de aquí a marzo del año que viene, estamos más que servidos, tanto con Origin como Masterverse. O sea, es que es una cosa de loco todo lo que se viene, ¿no? Recordemos también, queridos amigos, que están pendientes a ver qué exclusivas van a haber en la PowerCon, en la Grayskull-Con, que es aquí en Europa, en Alemania, en fin. Yo creo que este año va a ser brutal. Y si tienes ganas y dinero, recuerda también que tenemos este año el 30 aniversario de las Tortugas Ninjas y eso va a ser una locura. Aparte tenemos G.I. Joe Classic Series, tenemos todas las líneas de figuras de acción diversas de NECA, por darles un ejemplo. Tenemos Star Wars Black Series 6 pulgadas, o sea, de locos, ¿eh? Hay que centrarse. Muchas gracias a ti, amigo Belmont, se agradece bastante. Gracias a ti también. Saludos a todos. Muchas gracias a ti, amigo Yanni. Estamos pendientes. Y bueno, nada, queridos amigos. Dicho esto, ahora mismo somos 25 en el directo. Se agradece muchísimo que hayan compartido este ratito conmigo. Yo de momento me quedo con mis colecciones.
me toca disfrutar un poquito. Y dicho esto, nos vemos en el próximo directo aquí, en el canal de ustedes, el Búnker de Recoil. Nos vemos pronto, queridos amigos. Ahora voy a estar unos días desconectado. Disfruten en familia. Vamos a ver. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.